Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Recibe cordiales saludos a la distancia, esperando te encuentres muy bien de salud en unión de tus familiares, seres queridos y padres, especialmente en estos periodos tan difíciles que estamos afrontando de pandemia sanitarias. Recuerda, tenemos dos problemas de salud muy serios. La COVID-19, que aún no se ha podido solucionar, ni hay cura ni una vacuna hasta hoy en día, y la presencia de la difteria como nueva bacteria que está atacando de manera bastante rápida y rauda a la población. Por ello, cuídate mucho, utiliza tu mascarilla, tu protector facial, la higiene permanente de manos y rostro, la utilización de alcohol en gel o en spray. El aislamiento y distanciamiento social son la fórmula necesaria para poder ganar satisfactoriamente esta batalla. Juntos podemos luchar y ganar esta batalla y poder mantener a salvo a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Pon en práctica la medida de bioseguridad que siempre se te recomienda. Bueno, el día de hoy vamos a tener un repaso de las 4 últimas semanas que hemos trabajado en el curso de historia. Vamos a hacer un repaso muy general, espero que te pueda servir como una herramienta de trabajo. Nosotros hemos visto parte de las culturas del segundo regionalismo, un periodo bastante importante, interesante, que estaba representado justamente por la cultura Lambayeque-Ocecán, la cultura Chimú, la cultura Chincha, la cultura Tayán, la cultura reinos aymaras, los reinos aymaras altiplánicos, la cultura chanca y la cultura chachapoyas. Estos pueblos son los que van a representar básicamente el segundo regionalismo y van a tener características muy importantes, los cuales vamos a recordar. Entender que el segundo regionalismo es un periodo muy interesante, que es considerado también el periodo de autonomía o independencia cultural de los pueblos que fueron sometidos por la cultura Wari en el horizonte medio. Estos pueblos van a tener un desarrollo autónomo con su propia construcción de organización política, social, económica y religiosa, creando sus propios dioses, su propia organización política, su propio sistema de gobierno, desarrollando actividades económicas dependiendo de la región o zona en el cual se desarrollaron, y va a primar básicamente lo que llamamos una actividad preponderante, que es el comercio. Un comercio que se va a desarrollar en un proceso fuera de las fronteras nacionales. Significa que va a tener un proceso de contacto con otros países, hacia el Ecuador y hacia el Caribe. Esto se tipifica como un comercio triangular, el cual permitió tener un intercambio comercial con estos pueblos antes mencionados del Ecuador y del Caribe, que permitió de otra manera variar la vida alimenticia y por ende obtener elementos importantes para el desarrollo de los diferentes aportes culturales de estos pueblos. En este caso, la cultura Tayán, que es una de las culturas que vamos a recordar un poco, va a ser una cultura sumamente importante, porque esta cultura de una u otra manera identifica al territorio piurano. Nosotros como piuranos debemos valorar y entender que la cultura Tayán va a ser la representación de nuestros antepasados. Destacable mencionar que la cultura Tayán va a destacar o resaltar un sistema de gobierno llamado dual o matriarcal. ¿Qué significa esto? Un gobierno que va a ser liderado por caciques o curacas, que eran los jefes hombres que lideraban las parcialidades que existían en ese tiempo en los territorios del norte. Sin embargo, resaltar la presencia imponente de la mujer como una de las imágenes más representativas de la sociedad tayán, también llamadas las famosas capullanas o tayapomas. Estas mujeres valientes, hermosas, trabajadoras, responsables, honestas, aguerridas, eran básicamente una representación de la sociedad tayán. Ellas tenían un rango muy destacable dentro de la sociedad tayán. Además, ellas mismas podían escoger o seleccionar el hombre con el cual se iban a juntar o casar. Significaba que debía estar, al igual que ella, en una formación ética
bastante alta de responsabilidad, de trabajo, de valentía y de mucha responsabilidad en sus labores. Además de ello, mencionar que la cultura tayana fue un pueblo pacífico, aprovechó recursos básicamente de la región que estaban constituidos entre los valles, que son la agricultura, la pesca y el intercambio comercial, como actividades importantes del pueblo tayano. Mencionar que estos pueblos, el pueblo tayano, va a ser un conglomerado de etnias de diferentes regiones, provenientes del Ecuador, provenientes del Alto Piura, que es la serranía, provenientes de Olmos, algunos consideran también provenientes del Ecuador, y que dieron origen básicamente al pueblo tayano. Ahora, entre sus aportes más importantes, su cerámica muy representativa, tenemos también los famosos palacetes, que eran edificaciones y construcciones muy interesantes hechas con adobes o adobones, con barro, y tenemos como un representante importante a Narihualá, por ejemplo, que es un centro político interesante, que su nombre significa ojo que avisora a la lejanía, centro importante de los tayanes. Ahora, importante de mencionar a la cultura chachapoyas. Chachapoyas tendríamos que trasladarnos básicamente hasta el otro extremo dentro del territorio peruano. Vamos a ir básicamente hacia la ceja amazónica. Esta cultura se presenta de una manera casual o fortuita en el descubrimiento, ya que la presencia de autoridades municipales con fines de hacer un trabajo de, digamos, preservación del medio ambiente para fomentar el turismo, se dan con la sorpresa de encontrar unas edificaciones impresionantes, hechas de piedras, cubiertas por la maleza por muchos años. Definitivamente eso no permitió de una otra manera conocer los atributos culturales de este pueblo. Sin embargo, dieron vida al Gran Pajatén y a Cuela, que son uno de los centros más importantes. Estos pueblos chachapoyas van a ser reconocidos porque entre los conocimientos que se tienen sobre estos pueblos se consideran que eran hombres muy fuertes que vivían en las alturas. Por ende es que también se le llaman hombre entre los cielos, entre las alturas, que de una u otra manera van a tener una cultura muy particular. Fueron pueblos muy pacíficos. Se ha comprobado que los chachapoyas solamente se reunían para poder enfrentar algún conflicto militar que de una u otra manera podría darse entre pueblos aledaños. Sin embargo, los chachapoyas, gracias a su organización, a su trabajo, ellos desarrollaron la actividad de la agricultura, la recolección de alimentos, la pesca, la caza. Fue un pueblo recontra pacífico, definitivamente. Pero lo más resaltante aquí fueron sus construcciones de tipo funerarias, que van a resaltar los mausoleos y los sarcófagos. Los mausoleos que van a ser considerados la casa de los campesinos, y los sarcófagos van a ser unos recipientes hechos de arcilla con formas antropomorfas, donde colocaban a las momias, que eran los personajes más importantes primitivos de estos pueblos. Y lo interesante es que eran colocados en las zonas más altas de las colinas, de los acantilados. Muy difícil su acceso, definitivamente. Sin embargo, ellos lograron tener una ubicación estratégica mirando a la salida del sol, porque consideraban a la vida después de la muerte. Entonces, algo muy característico de estos pueblos, de la cultura chachapoyas. Ahora, de la zona amazónica nos vamos a trasladar a la zona altiplánica. En la zona altiplánica vamos a tener como representantes a la cultura aymara o lacustre. Su mismo nombre lo dice, o altiplánicos. Van a ser básicamente pueblos, reinos, que se van a desarrollar lacustres, lago, altiplánicos, la zona altiplánica, o sea, la meseta del Collao, circundantes al lago Titicaca. Estos reinos de alguna manera van a desarrollar un sistema dual, o una diarquía. ¿Qué es eso? Dos reinos en un solo territorio. Estos reinos de una u otra manera van a marcar una diferencia entre ellos por la cantidad de recursos que tenían explotados por ellos mismos, cabezas de animales, vegetales, que hacían la diferenciación entre ellos, pero no estaban en constante batalla ni lucha, sino eran pueblos que convivían simplemente en un determinado territorio. Estos pueblos aprovecharon los recursos típicos del lago Titicaca, básicamente la agricultura,
la domesticación de animales, aucanidos camélidos, y el comercio intenso que se dio con los pueblos de la costa para poder variar su alimentación. Importante mencionar que entre los aportes culturales más importantes tenemos a las chulpas, que son centros funerarios, construcciones de tumbas hechas con piedra, que básicamente son heredados desde los pueblos tiahuanaquenses hasta los aymaras o altiplánicos. Aquí también podemos decir que van a ser diferentes grupos de pueblos que van a ser constituidos en el reino Umasuyo y Urcosuyo, que son los dos reinos que están divididos, uno en la parte oeste y en la parte este del lago Titicaca. Y finalmente tenemos aquí la cultura chanca en el segundo regionalismo, una cultura totalmente importante porque va a ser reconocida por su acción bélica, agresiva que va a tener dentro de la historia, un pueblo que tiene sus orígenes básicamente en la laguna de Choclococha, según el origen mítico de Uncovilca y Ancovilca. Se consideran que eran dos míticos guerreros que salieron de esta laguna y dieron origen a los chancas. Un pueblo bastante belicoso, desarrollando técnicas de conquista bastante sanguinarias, sangrientas, que de otra manera tuvieron un enfrentamiento bastante fuerte con uno de los pueblos que paralelamente se desarrollaban, que eran los incas en el Cusco, y va a terminar básicamente en la batalla de Yaguarpampa en el año 1438. El término Yaguarpampa significa básicamente llanura o pampa de sangre, es donde va a lidiar los dos generales chancas, Asto Iguaraca y Toma Iguaraca, con un ejército muy poderoso, y va a enfrentar a Titucusi Yupanqui, un joven inca, hijo de Huiracocha inca, que definitivamente los va a derrotar, y que gracias a una leyenda de los Pururao, que son los soldados de piedras, son los que descendieron de los cerros para ayudar a los incas y someter al pueblo chanca. El pueblo va a ser sometido por Titucusi Yupanqui, quien posteriormente va a recibir el nombre de Pachacute, transformador del mundo, y va a tomar a este ejército como súbditos o soldados para el ejército inca. Los va a someter y van a aceptar la rendición a través de la batalla ganada en Yaguarpampa en 1438. El final de los chancas les permite dar inicio al tercer horizonte cultural, lo que conocemos básicamente como la tercera síntesis cultural, con la etapa final de autonomía e independencia cultural peruana, porque se va a desarrollar los incas y posteriormente la conquista de los españoles. De lo cual vamos a poder mencionar que en el tercer horizonte cultural vamos a encontrar un proceso bastante expansivo y hermoso de una cultura o imperio bastante interesante e importante para nuestros antepasados, y que nos han legado hasta el día de hoy en la cultura y la historia que podemos mencionar. De lo cual tenemos el Tahuantinsuyo, es un término quechua que significa tierra de las cuatro regiones, conformada básicamente por cuatro regiones o suyos, que es el Chinchaysuyo hacia el norte, el Collasuyo hacia el sur, el Contisuyo hacia el oeste y el este, conformado por el Antisuyo. De lo cual tenemos cuatro fronteras importantes. Hacia el norte llegaron hasta Colombia, o sea, atravesando Ecuador y Colombia, el río Calmayo, la región de Pasto, Colombia. Hacia el sur llegaron hasta el río Maule, Chile. Hacia el este, que es el Antisuyo, van a llegar básicamente a la ceja amazónica y la ceja de Brasil. Y hacia el oeste, lo que es el Océano Pacífico, y de manera muy sorprendente llegaron hasta la Polinesia. Increíblemente. Este pueblo o este imperio realmente en sus primeros años va a tener alianzas con muchos pueblos, pero posteriormente va ya a extender sus dominios a través de la fuerza y de la conquista. Penosamente va a durar hasta el año 1532 por la conquista española. Ahora, mencionar sobre los incas. Los incas definitivamente van a ser personajes importantes que de una otra manera, según la historia, pretende explicarlos a través de unos orígenes míticos, que son conocidas como la leyenda de los hermanos Sayer, presentada por Juan de Betanzos, un cronista español importante, interpretando de que son cuatro hermanos acompañados de sus cuatro esposas en la búsqueda de tierras fértiles para fundar el imperio de los incas. Se empezaron a luchar entre ellos mismos con la ambición del poder. Sin embargo, Ayor Manco y su esposa son los que le van a dar básicamente, y Mama Oyo van a darle básicamente el origen al pueblo inca. Situación que es muy parecida a otra leyenda presentada por
el Inca García Vega, que es la leyenda llamada Macucapi Mamahoyo, también la del lago Titicaca, que se presume dos personajes, hombre y mujer, esposos y hermanos a la vez, enviados por el sol y la luna, que eran el Inti y Quilla, los dioses supremos, y los enviaron para poder fundar un imperio y que dieron inicio saliendo del lago Titicaca, donde se hundiera la barreta de oro, dieron origen al imperio incaico. Lógicamente que estos son mitos o leyendas. La explicación real, básicamente, la podemos encontrar en que estos pueblos definitivamente son todos, digamos, los pueblos que de una u otra manera quedaron en decadencia y que en un momento esperaron la conformación de confederaciones que salieron de la zona del lago Titicaca, en la zona de la Universidad del Collao, que es lo más evidente, la cultura Tiahuanaco, la cultura Wari, y que posiblemente le van a dar origen a los pueblos que se van a conformar en confederaciones que van a ser básicamente los incas. Y de ahí empieza su expansión, hacia el año básicamente 1200, o sea, siglo XIII más o menos, y que van a tener su apogeo hasta 1532. Ahora, es importante mencionar también lo siguiente. Los incas fueron un pueblo totalmente ordenado, totalmente organizado, constituido básicamente en dos dinastías, la dinastía Hurin Cusco y la dinastía Hanan Cusco, que significa el Bajo Cusco y el Alto Cusco. Se empieza con Manco Cápac y Mamahoyo. Manco Cápac básicamente, que es el que funda el imperio incaico, y lo hace en la parte baja del Cusco. Sin embargo, después se traslada a la parte alta, por eso que se varía el nombre de Hanan Cusco, terminando con Atahualpa, que fue el Inca, que fue conquistado y sometido por los españoles. En su proceso, de una u otra manera, digamos, de asentamiento, vamos a poder evidenciar un proceso de evolución histórica. ¿Qué tenemos? El periodo legendario, llamado Curacal, es el periodo en el que se da origen con Manco Cápac y Mamahoyo. Posteriormente tenemos el periodo llamado el periodo de la Confederación Cusqueña, donde los pueblos iniciales del Tiahuanaquenses se van a conformar y van a dar origen básicamente a la consideración de confederaciones. Luego tenemos el periodo de apogeo, es en el cual se va a constituir con la presencia de Atahualpa, con la presencia de Pachacute, disculpe, quien va a extender los dominios después de la batalla de Yaguarpampa en el 1438, y finalmente el periodo de decadencia, en el cual va a ser sometido por los españoles Huáscar y Atahualpa. En el aspecto político, los incas van a desarrollar un sistema considerado por algunos absolutista, que va a ser monárquico, con una teocracia presente también, porque va a ser representado por un inca, que es la autoridad máxima, como si fuera un rey. Sin embargo, algunos se atreven a decir que fue una diarquía, porque co-gobernaba el inca y su hijo. En el caso de, tenemos un ejemplo, Pachacute, su hijo Tupac Inca Yupanqui. Pachacute, mientras se dedicó a la transformación del Cusco, dándole forma de puma, haciendo puentes, el ordenamiento, su hijo Tupac Inca Yupanqui empezó la expansión, la conquista a través de la fuerza, sometiendo a los pueblos chinchas, a los pueblos que de un momento tuvieron alianzas, a Chimú, por ejemplo, con los incas. Los sometió de una manera bastante brusca, militarmente hablando. Ahora, tenemos una composición bastante interesante, que es básicamente la composición política, que está conformada por el Inca como autoridad máxima, también llamado Zapán Inca o Inti Churín Guaguaquilla. Luego tenemos al Auqui como príncipe heredero, que no necesariamente era su hijo mayor, podía ser también el hijo predilecto a través de los dotes que representaba. Tenemos al Consejo Imperial, básicamente un Consejo Imperial constituido por personajes importantes como los Uyuyucapu, que eran 4 ancianos viejos, líderes y gobernantes de los 4 suyos indicados, Huila Humo, el sumo sacerdote, personaje ligado al culto religioso, y los orejones como intelectuales de la época, a la Puchico Tocrico como jefe de provincias o guamaníes, y teníamos a Tucurucuy como, digamos así, era el veedor y oidor del Inca, que le transmitía toda la información necesaria para mantener el orden dentro del Tahuantinsuyo, y el Curaca o Cacique eran los jefes básicamente de los Ayu, que era la conformación a la base social incaica.
Importante mencionar, los curacas o caciques eran en tiempos de guerra el jefe de los ayos. Sin embargo, los sinchis, que habían sido militares de los chancas sometidos, tomaban el poder cuando se encontraba en proceso de guerra y enfrentamientos. Ahora, en el aspecto político, podríamos decir básicamente de que los incas van a tener un desarrollo bastante notable en el aspecto económico, con un conocimiento muy amplio de la agricultura, la domesticación de animales. De una u otra manera van a desarrollar también la pesca, la crianza de algunas aves, y que va a estar lógicamente alimentada por todo esa grandeza cultural y técnicas de los pueblos sometidos. Ahora, importante mencionar que los incas en ese proceso expansivo tuvieron también un proceso de conquista pacífica y una conquista agresiva, digámoslo así, a la fuerza. Entonces es donde se les permitía a los pueblos que aceptaban ser parte del Tahuantinsuyo, mantener su linaje, mantener su poder. Sin embargo, los pueblos que se resistían tenían que luchar contra el ejército inca, que era uno de los más poderosos, los sometía y pasaban a ser pinacunas. ¿Qué es un pinacuna? Un esclavo, o era básicamente una persona que perdía todo privilegio sometido a las más duras pruebas de trabajo y sometimiento en el pueblo inca. Importante mencionar también que la conformación social estaba dividida básicamente en la realeza, la nobleza y el pueblo, drásticamente en una manera muy jerárquica. Si hablamos de realeza, hablábamos básicamente de la panaca real, el inca, la coya, que era su esposa y hermana, el lauqui, el príncipe heredero, y la ñusta, que era la princesa. En la nobleza teníamos la nobleza de privilegio, la nobleza advenediza, importante, que eran dos grupos que de una otra manera marcaban una diferencia, ya que la nobleza de privilegio era que estaba conformada por la nobleza de sangre inicialmente, que eran todos los familiares directos del inca, primos, hermanos, abuelos, tíos. La nobleza de privilegio, los que se habían ganado una confianza por los puestos políticos que se desarrollaban dentro del estado inca, los benedizos, que se habían ganado el respeto del inca a través del compromiso que tenían con el estado en las guerras, en el trabajo grupal, y que tenían una posición muy reconocida. Y básicamente el pueblo que sí era el más perjudicado, porque eran esclavos básicamente del imperio incaico, los Hatunruna, los Mitimay, los Yanaconas y los Pinacunas. Bien, en este proceso de repaso, muchachos, he tratado de una otra manera tomar los puntos más importantes para que de otra manera te pueda servir en tu formación. Siempre trata de estudiar, trata de recordar todas las indicaciones de tus profesores, tienes el material que puedes utilizarlo para que de una u otra manera tú puedas utilizarlo como una herramienta en cualquier situación académica que necesites. Siempre recuerda, cuídate mucho, estudia y siempre piensa en grande, sea un triunfador. Nos vemos.